pareció muy interesante que desde el municipio se haya convocado a todos los laboratorios del sector privado para que junto con el hospital, que participó la directora del hospital, el jefe del laboratorio del hospital, se pudiera hacer un trabajo interdisciplinario teniendo algunas previsiones con lo que se supone que puede llegar a venir, que es un nuevo brote de dengue. Entonces nos pareció, insisto, importante porque había algunas cuestiones que debíamos coordinar más que nada a la hora de, con la aparición de casos positivos, cómo informar y comunicar rápidamente al municipio para que tome las medidas que ellos consideran y las que tienen bajo el protocolo. También con el hospital coordinar que en esta etapa donde todavía no tenemos casos de dengue, en este nuevo periodo, digamos, el protocolo de diagnóstico implica una confirmación del resultado. A veces van a los laboratorios y tenemos un antígeno de dengue positivo, que es la prueba rápida que hacemos los laboratorios, pero bueno, en esta instancia sí o sí hay que tomar una nueva muestra al paciente, mandar la muestra al hospital para que la deriven al laboratorio central y a través de una técnica de la PCR que muchos han escuchado, se confirme el resultado. Entonces todas estas cosas era importante que las coordinemos. ¿Cómo se detecta el dengue en una persona con síntomas compatibles? Tenemos a disposición las pruebas rápidas, ¿sí? Todos los laboratorios manejamos a través de una extracción de sangre la posibilidad de medir o los anticuerpos o el antígeno, ¿sí? ¿Qué tiene esto? El antígeno aparece en los primeros días de la infección, por eso es importante conocer desde cuándo el paciente empezó con síntomas, y ya habiendo pasado algunos días, entre 5 y 7 días, ya el antígeno desaparece, entonces podríamos tener un resultado falso negativo y ahí hay que testear con la medición de anticuerpos. El anticuerpo del tipo IgM es el que aparece primero en la fase aguda de la infección, pero aún así apareciendo primero se requiere por lo menos de 7-8 días para que aparezca. Entonces es muy importante también conocer en qué periodo de la infección pudiera estar el paciente para saber exactamente qué estudio realizar. ¿En qué cambia que sea autóctono o no? No, para nosotros no, desde el punto de vista diagnóstico no cambia nada, ¿sí? Para las autoridades, para el municipio, por las medidas que deben tomar. Cuando hay un caso autóctono, claramente es porque los vectores, en este caso es el Aedes aegypti, el tipo de mosquito que transmite este virus, ya estaría, cuando estamos hablando de casos autóctonos, ya estaría ese mosquito acá, ¿sí? Con el virus, ¿sí? Porque que esté el mosquito no quiere decir que esté el virus, ¿sí? Eso también hay que interpretarlo. A veces decimos, el Aedes aegypti es el dengue, no. El Aedes aegypti es el mosquito que transporta el virus. Hay circulando probablemente este tipo de vectores, Aedes aegypti, pero no necesariamente tienen incorporado el virus dengue. Cuando ya tenés casos autóctonos, ¿qué quiere decir? Que esos mosquitos Aedes aegypti ya están transportando el virus, entonces ahí sí, insisto, las medidas de las autoridades son distintas a cuando no son casos autóctonos. ¿Cambia el virus en relación a fechas anteriores, temporadas anteriores, lugares geográficos, que sea más agresivo que en otros lados? No, lo que se ha visto ahora es que de los 4 serotipos que había circulando de virus dengue, acá teníamos solamente 3 identificados, ¿sí? Ahora aparentemente el serotipo 2 está apareciendo, pero no se habla de gravedad o de cambios en cómo se puede desarrollar la enfermedad en la persona según el serotipo que sea, ¿no? La persona que tenga síntomas compatibles, primero el médico y el médico deriva a hacer los análisis, o alguien puede resolver de manera autónoma rápidamente acudir a hacerse los análisis. Siempre el protocolo es que cuando vayan a un laboratorio vayan con la prescripción médica, ¿sí? Siempre es el médico el que debe evaluar si el paciente requiere de un estudio específico para dengue. Claramente nos pasa que cuando hay un brote las condiciones y los protocolos pueden cambiar y a veces cuando el sistema de salud se desborda es muy difícil cumplir esa secuencia y muchas veces te pasa que a los laboratorios el paciente cae sin el pedido médico. Entonces ahí el profesional tiene que ver cómo coordina para ver si realmente le realiza el estudio directamente o el paciente puede acudir primero al médico.
El año pasado se vivieron instancias en las que los pacientes acudían al médico, el médico solamente con un diagnóstico y verlo decidía que era o establecía que era dengue. ¿Es muy evidente? Claro, eso depende en qué etapa estemos de una posible epidemia. Yo recién les decía, cuando todavía no tenés un caso diagnosticado, el diagnóstico requiere inclusive de un paso más que la confirmación con la PCR. Después, si ya hay casos circulando y hay casos autóctonos, el diagnóstico tal vez no requiera de la confirmación, y con estas pruebas que yo recién mencionaba del antígeno, de los anticuerpos, se puede hacer el diagnóstico. Pero a veces las epidemias llegan a un punto tal que simplemente con los signos clínicos el médico puede diagnosticar. Pero eso todo depende en qué etapa de una posible epidemia estemos.